¿Qué pasa, güeyes? Un saludo a todos. Aquí os digo hola desde Cancún, en México, donde nos están tratando fenomenal, pero no podía dejar pasar la oportunidad de comentar uno de los mejores remates que hemos visto en los últimos años, me atrevería a decir, en el mundo del ajedrez. Este ha tenido lugar en una partida que se ha disputado en el Campeonato de los Estados Unidos entre Jeffrey Xiong, una de las jóvenes promesas que existen actualmente, un jugador muy joven, cercano ya a los 2700 puntos, y Wesley So. Ya sabéis que este jugador súper humilde además está muy cerquita de Magnus Carlsen, se encuentra a menos de 15 puntos y como digo, en el día de hoy tenemos un remate espectacular, una partida bastante interesante desde el punto de vista teórico, además que espero que disfrutéis al igual que lo he hecho yo al analizarla. Así que bueno, sin más, me dejo de lío, me dejo de rollo, me dejo de contar milonga, de contaros historietas y vamos a ver qué ha sucedido ya en esas 64 casillas. Bueno, Jeffrey Xiong decide abrir con D4, a lo que Wesley So responde caballo F6, C4 por parte de Jeffrey Xiong, E6. Y bueno, aquí Xiong decide jugar G3, mostrando sus intenciones de entrar en la apertura catalana. Ya sabéis que, bueno, tras caballo C3, las negras vienen empleando asiduamente, por ejemplo, la defensa Ninzo-India o D5, ¿verdad? Posiciones del gambito de dama. Bueno, ya sabéis que tras caballo F3, por ejemplo, tras D por C4 entraríamos en la apertura vienesa, pero aquí las negras suelen jugar, por ejemplo, alfil E7 de una manera muy sólida, ¿vale? Y esto lo hemos visto muchísimo en torneos de élite. Pero bueno, G3, aquí Jeffrey Xiong invitando a Wesley So a entrar en la apertura catalana. A lo que el jugador estadounidense de origen filipino decide aceptar sin problema y decide emplear la jugada D5. Opciones que tiene la negra aquí. Bueno, la jugada alfil B4 jaque, ¿no? Pero bueno, Wesley So, como digo, decide entrar en la catalana de lleno, D5, alfil G2 y alfil E7. Aquí hay muchísimas posibilidades para el negro. Hemos grabado una serie sobre la apertura catalana, ¿verdad? Que podéis disfrutar en Che24, que se encargó de hacer el feo este. Pero bueno, aquí hay muchísimas opciones. Por ejemplo, la jugada alfil B4 es muy interesante para, tras alfil D2, volver a E7 o a D6. Y uno podría decir, oye Pepe, ¿qué pasa? ¿Por qué damos el jaque en B4 dándole un tiempo a las blancas de desarrollo? Bueno, la clave, ya lo he dicho en muchos vídeos, pero lo repito para aquellos que no lo sepáis, es que la casilla ideal del caballo es la casilla D2, en la catalana, ya que defiende en C4 y prepara el avance E4 para ganar espacio en el centro, ¿verdad? Pero, como os digo, entonces las blancas van a tener que perder un tiempo extra en movilizar ese alfil a F4, a G5, por ejemplo, para darle esa casilla ideal de desarrollo al caballo. Por tanto, no es una pérdida de tiempo de las negras, sino que en realidad tiene su idea, como os digo. Más posibilidades. Bueno, alfil E7, la jugada más natural, ¿verdad? Las blancas continúan desarrollo con caballo F3, enroque de las negras, enroque y de nuevo varias posibilidades para las negras en este momento. Las negras pueden jugar C6 avanzando el peón Carlito ahí de una manera un poco tímida, con idea de seguir con caballo BD7, B6 y alfil B7. Aquí las blancas suelen responder con dama C2, caballo BD7 y es una posición muy cómoda para las blancas tras E4. Por supuesto hay muchísima teoría. D por E4, las blancas ya, bueno, se comprueba que tiene una posición bastante fácil y cómoda de jugar. Sin embargo, las negras aquí pueden optar por alfil B7 o alfil A6, que son las que se vienen empleando últimamente con mayor asiduidad, ¿vale? Permitiendo este avance del peón a E5. Pero bueno, las negras tratan de aguantar de una manera sólida con el caballo en E8, la columna C se puede abrir, etcétera, etcétera. Pero bueno, la jugada que se viene empleando más en la élite es D por C4, ¿vale? Una jugada súper sólida que vaya a ver que las negras van a tratar de colocar un alfil en C6. El mayor problema de las negras en estas posiciones de la catalana es el alfil de C8. Por supuesto, si las negras lograran colocarlo en la diagonal A8, H1, ya habrían resuelto ese problema de alfil, ¿verdad? Que se encuentra de momento sin diagonales. Por el contrario, el monstruo de la catalana, como lo llamamos, el monstruo de la galleta de la catalana, el terror de las nenas en esta posición, el diablillo máximo, es el alfil de G2, ¿vale? Que ejerce una presión descomunal sobre el flanco de dama de las negras. Aquí las blancas juegan dama C2, una jugada súper lógica, ¿no? Me quiero zampar a uno de los gemelos Carlitos que tenemos en esta posición tras dama por C4 y luego, por supuesto, tratar de ocupar el centro con el peón a E4, ¿verdad? Las negras han cedido parte del centro, pero sin embargo no lo van a poner a las blancas tan fácil recapturar y ocupar el centro, como vais a ver.
Ahora la jugada de las negras es A6, que es una jugada que parece un poquito tímida, un poquito triste, ¿verdad? Pero que tiene una idea muy sencilla, y es que si las blancas deciden capturar ahora en C4 con la dama, que es una jugada de hecho un poco imprecisa, ahí viene B5 por parte de la negra ganando un tiempo, y cuando la dama se retira, alfil B7, y ya han resuelto el problema del alfil, ¿verdad? B5 para ganar un tiempo y alfil B7. Si la dama no está en C4, B5 no es posible porque te viene un potrazo a E5, ¿verdad? ¡Un potrator! A E5 atacando la torre de A8. Sin embargo, al poder ganar ese tiempo, ahora la negra resuelven sin ningún problema. Por eso, tras A6, las blancas juegan A4 para poder capturar en C4 y que no existan esos B5. Entonces el negro decide optar por llevar al alfil a la casilla C6, ¿verdad? Rápidamente para colocarse en esa diagonal igualmente. Y aquí es donde Jeffrey Xiong decide optar por una variante muy secundaria. Tras dama por C4, que es la línea principal, alfil C6, por ejemplo, Boris Saarbrück en su libro sobre la catalana recomienda alfil F4 y también la jugada alfil G5 es posible, ¿vale? Son posiciones muy sólidas donde, bueno, las negras van a acabar cediendo la pareja de alfiles rápidamente en F3, pero la posición negra va a ser muy sólida. Existen algunas ideas con el peón en A5, el caballo A6 y el caballo a B4, ¿vale? Y bueno, esto es otra historia, ya que en la partida se jugó torre de 1, una línea, como digo, muy secundaria. El objetivo de la blanca ahora va a ser tratar de expandirse rápidamente en el centro con caballo C3 y E4. La negra juegan alfil C6, obviamente colocándose en la diagonal, y como digo, la idea de la blanca en esta posición es jugar caballo C3, no recapturar tanto en C4 rápidamente, sino tratar de avanzar rápidamente con el peón a E4 y crear problemas a ese alfil de C6. Existe la jugada caballo E5, existen avances con el peón a D5, pim pam pum, toma la casito, pam pam pam, ratatá, ay ay ay, ay 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 ay. Por eso, tras caballo C3, las negras tienen que tener ya un poco de precaución. ¿Por qué? Porque la jugada E4 de hecho los pone en problemas. Digamos que tras caballo BD7, E4, de hecho el alfil de C6 está en graves problemas y la jugada de 5, por ejemplo, es una amenaza. Por eso en este momento las negras deben soltar la pareja de alfiles con alfil por F3, precisamente para evitar esos problemas tras E4. Alfil por F3 por parte de Jeffrey Xiong y caballo C6, una reacción muy típica en este tipo de posiciones, metiendo rápidamente presión sobre el peón de D4. Si jugamos algo pasivo como C6, la jugada E4 es muy interesante, o incluso la misma jugada B3, un sacrificio muy típico en este tipo de posiciones, donde tras C por B3, dama por B3 va a existir una presión tremenda en las columnas B y C. Pero bueno, tras alfil por F3, caballo C6, ahora las negras están actuando de una manera muy pilla, están metiendo presión sobre el peón de E4, y si las blancas juegan algo como E3, vendría la jugada caballo A5, que es una jugada multiuso, ya que defiende al peón Carlito, defiende en B7 y evita la ruptura del peón a B3, y a la blanca se le hace difícil continuar el juego en esta posición, ya que por ejemplo si E4 vendría caballo B3 y luego el peón de D4 está tocado, ¿verdad? Perdón, estoy hablando muy rápido, ¿verdad? No sé qué me está pasando, me he comido algo que me ha dado más velocidad aún para hablar. Por eso tras caballo C6 las blancas deben capturar en C6 y llega a una posición curiosa, ¿verdad? Donde en pocas posiciones hemos visto trillizos Carlitos, ¿vale? Esto es una novedad teórica, ¿verdad? Casi en nuestros vídeos de Che24. Trillizos Carlitos, ¿no? Y es que la fecundación in vitro hoy en día ya sabéis que proporciona gemelos, trillizos, cuatrillizos, y siempre es bonito ver geométricamente este tipo de estructuras, ¿no? Donde, por supuesto, las negras tienen peón de más, pero si el blanco consigue recapturar, por ejemplo, uno de los peones de C, van a tener una gran ventaja debido a la superior estructura de peones. Sin embargo, vais a ver cómo no va a ser tan fácil recapturar ese peón de C4. En este momento todavía hay algunas partidas que se habían disputado anteriormente. La principal era la jugada A5 en esta posición. La idea no es otra que jugar torre A4. Las negras ocupan su columna abierta y tras torre A4, torre B4, esto se había jugado en alguna partida. Aquí, sin embargo, Jeffrey Xiong decide optar por alfil G5. Hay que decir que no es tan fácil recuperar el peón de C4 como uno puede pensar. Caballo B1, por ejemplo, para comer, ya que viene dama de 5, ahora aprovechando que el caballo no controla dicha casilla. Y caballo E2 no se puede por dama por D4, siempre que el caballo salga por acá existe la posibilidad de capturar. Y las negras se preparan para dinamitar el centro con C5, ¿verdad? La otra posibilidad aquí es la jugada E4 ocupando el centro. Pero bueno, tras torre B8 no es fácil recapturar el peón. Por ejemplo, si caballo E2, E4 sigue estando tocado, las negras pueden jugar dama C8, se preparan para romper, y si F3, C5 dinamitando el centro, las negras tienen una buena posición. Pero bueno, tras B por C6, alfil G5 se jugó en la partida,
Torre B8 por parte de Jeffrey Sion, metiendo presión sobre el punto B2, amagando con la posibilidad de defender el peón de C4 en caso de necesidad con un torre B4. Y en la partida se jugó E3. Todavía estamos en posición conocida. C5 decide jugar Wesley So rompiendo el centro. Tras D por C5, dama E8. Las negras han devuelto el peón, pero por otra parte se preparan para recapturar en C5. La dama tiene casillas activas y la posición es muy interesante si es verdad que es pareja, ¿verdad? En esta posición se jugó torre D4 y solamente hay una partida que se había jugado anteriormente, que se había disputado entre Sujirov y Smirnov, que no es el vodka, ¿vale? No penséis ya en el vodka, ni en Smirnov, ni ese tipo de cositas, sino el jugador Smirnov, en la que en dicha posición se jugó torre B4. Aquí, sin embargo, Wesley So decidió optar por la novedad caballo D7, que por otra parte es la novedad que recomienda Stockfish también la máquina, ¿verdad? Alfil por E7, dama por E7 y ahora llegamos a un momento clave, ¿no? Donde la posición está igualada de peones y ahora hay ambos peones C5 y C4 que son capturables de nuevo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que torre por C4, que es la jugada más natural, no es buena porque viene ¡bum! Caballo E5, potrazo, saltando al centro, poniendo esta torre en problemas, ya que no tiene buenas casillas. D4 no se puede por bombazo en F3. Y si viene a una casilla como E4, F4, dama por C5. Y son las negras quienes están con un pelín de ventaja, ya que esta torre está un poquito desplazada de la acción. Tenemos saltos con el caballo a C4, tenemos presión sobre la columna B2 y la dama está en una casilla muy activa. A pesar de la peor estructura de peón, el negro tiene piezas más activas y tiene mejor posición. Por eso, tras dama por E7, Jeffrey Sion decide optar por C6, atacando el caballo, forzándolo a dirigirse a la casilla E5. Este caballo en E5, por otra parte, está muy bien situado. Amenaza bombazo en F3, defiende el peón Carlito, tiene la casilla D3 para saltar, y las blancas deben paliar esa amenaza en F3, ¿verdad? Por ejemplo, si rey G2, vendría dama C5, con idea de capturar en C6 con jaque y las negras están mejor. Por eso dama E4, jugada multiusos, defiendo en F3 y defiendo en C6, además de atacar el caballo en E5, ¿verdad? Dama C5 por parte de Wesley So. Y en este momento donde la partida se va a volver increíblemente loca, donde vamos a ver una combinación espectacular que hacía tiempo que yo no veía. Jeffrey Sion decide jugar caballo D5, una jugada muy interesante, ya que si E por D5 vendría dama por E5, con mejor estructura de peones de la blanca. Están amagando en comer en D5, hay muchísima presión, ¿vale? Y las blancas tendrían mejor posición. Por supuesto, este caballo de 5, ahora las blancas están amenazando el caballo de 5. Por eso, Wesley So, con buen criterio, decide optar por llevarlo a la casilla de 3, donde tiene una casilla muy activa. Y aquí viene caballo por C7 por parte de Jeffrey Sion. Y uno puede empezar a pensar, oye, qué peligrosa se está volviendo la posición, que las blancas tienen un peón pasado aquí, que amenazan caballo por E6, ¿vale? Que si viene torre por B2, viene torre por C4. Y de repente las negras parece que todas las piezas las tiene colgando. Pero tras este caballo por C7 empieza una de las secuencias más bellas que yo recuerdo en el mundo del ajedrez de hace mucho tiempo. Vaya a ver que empieza aquí la belleza, que empieza el salseo, que empieza la magia por parte de Wesley So, uno de los posibles retadores de casi el título mundial. ¡Bum! ¡Caballo por F2! ¡Ratatatatatatatata! ¿Cuál es la idea de este caballo por F2? Bueno, las blancas están forzadas a capturar y aceptar el desafío, por supuesto. Rey por F2, torre por B2, bombazo. Y ahora llegamos a una posición increíblemente compleja ya para las blancas. Ahora tiene una jugada única para seguir sobreviviendo en esta posición. La idea es que si las blancas juegan rey G1, las negras vendrían dama H5, con una doble amenaza brutal: entrar en H2 y entrar en E2. Si las blancas juegan H4, vendría dama E2, ¿vale? Y si las blancas juegan dama G4, viene dama por H2 y mate en F2. Por eso, el rey no puede dirigirse a la casilla G1. Si se viene a la casilla F3, la misma jugada, dama H5, y si G4, dama H3, y si dama G4, dama por H2, con diversos mates posibles, además de la jugada de F5 que puede apoyar. Aquí las blancas están para abandonar. Si el rey viene a F1, que es lo que sucedió en la partida, es jugada única, ya que ahora dama H5 se dio en la partida y las blancas pueden optar por dama G4. Se amenazaba dama E2 y mate luego. Y entonces tras dama por H2, dama F3. Fijaros que las blancas han conseguido más o menos defender la posición. Defienden todas las casillas críticas. H1, G2, F2, E2, ¿verdad? Y ahora las blancas se preparan para retornar con su caballo, quitarlo y avanzar el peón de C. Sin embargo, viene aquí la jugada C3 por parte de Wesley So, a lo que el blanco responde
torre C1. La clave ¿cuál es? Que si torre H4, las blancas pueden jugar, perdón, la negra dama C2 con idea de torre B1 o dama D2, pero dama C2 con idea de torre B1 parece suficiente y después viene el peón Carlito y las blancas no están a tiempo de crear ninguna amenaza sobre el rey negro. ¿Qué es lo que ocurre? Tras C3, las blancas jugaron torre C1, con idea de precisamente quizás jugar un torre H4 en esa posición. Pero ahora viene un tema magnífico por parte de Wesley So, y es que aquí, tras torre C1, la negra emplea una jugada magnífica, que es la jugada E5. ¿Cuál es la jugada de esta? Porque ahora parece que el negro se está defendiendo, el blanco se está defendiendo, ¿verdad? Nos preparamos para quitar el caballo, como os digo, y todas las casillas críticas están defendidas. Ahora que viene el tema de desviación. Es decir, nos encantaría que esta dama pudiera llegar a D2, ¿verdad? Ya que expulsaríamos a esa torre y luego el peón queda libre. ¿Cómo conseguimos eso? Fijaros qué jugada más elegante y más sencilla, que es la jugada E5. ¿Cuál es la clave de esta jugada E5? Bueno, es muy importante decir que la torre se tiene que mantener en la cuarta fila. ¿Por qué? Si la torre se retira a una casilla activa, como por ejemplo la casilla D7, entonces viene el bombazo. ¡Bum! ¡Pim, pam, pum! ¡Ratatatata! ¡E4! Y ahora desviamos a la dama de las casillas críticas. No puede defender todas estas casillas a la vez. Si dama por E4, dama F2 mate. Si dama F4 bombazo, dama G2, dama E2. Pim pam pum. Si la dama se viene a G4 mate en F2. En definitiva, las blancas están perdidas. Este 4 es una bomba tremenda, ¿verdad? Por tanto, tras E5 la torre se debe mantener en la cuarta fila. Y una vez la torre se dirige a H4, por ejemplo, como en la partida, viene dama de 2. Hemos desviado a la torre de la columna D. Atacamos la torre de C1 y forzamos a las blancas a jugar torre de 1, atacando nuestra dama. Y uno podría pensar, oye, ¿qué pasa aquí, Pepe? Pues fijaros qué jugada tan brutal de Wesley So. Torre de 8. Con pieza de menos ya sacrifica otra dama. Así que se me saltan las lágrimas, macho. Se me saltan las lágrimas con estas posiciones. No hay nada más bello que un sacrificio de dama de este calibre, ¿no? Torre de 8. Se me ponen los pelos de punta, macho. Esto es brutal. Torre de 8. Vamos a analizar la posición. ¿Qué está pasando aquí? Las posibilidades del blanco, ¿cuáles son? Bueno, pues si torre por D2 vendría torre D por D2 con idea de dar mate, ¿vale? Y las blancas no tienen absolutamente ni un jaque. Si rey G1 vendría torre B1 y a dama B1, por ejemplo, C2 ganando la partida en el acto. Las piezas están súper desplazadas de la acción. Y bueno, pues entonces si las blancas juegan torre 1, viene C2 con idea de dama por E1 y C1 mate, ¿vale? Por tanto, fijaros que tras torre de 8, en una manera desesperada, Xiong jugó caballo por D5, a lo que las negras respondieron igual, ¡bum!, torre por D5, aprovechando que la dama no se puede desviar de la casilla F2 porque hay mate. En la partida se jugó torre D4 y tras torre por D4, E por D4, ahora viene un remate espectacular por parte de Wesley So, que es la jugada dama por D1. ¡Ándale! Dama por D1, ganando la partida en el acto, ya que si dama por D1, por ejemplo, la jugada C2 gana por completo la partida, ¿verdad? La siguiente, torre B1 jaque y C1 ganando la partida. Pues una de las partidas más increíbles que yo recuerdo, creo que es súper instructivo además el sacrificio, además es súper complejo de evaluar. Si lo probáis a meter con la máquina, al principio no se entera de ese caballo por F2, da igualdad, y cuando la máquina se pone a pensar, va descubriendo todas las jugadas, todos los bombazos. Ese E5 es espectacular, ese torre de 8. Hay pocas veces que se puede producir una belleza, una obra artística de este tipo, ¿no? En ajedrez. Y cómo nos gustaría firmar a nosotros alguna de estas partidas, ¿no? Sin embargo, obviamente no sucede a menudo. Y eso no es casualidad, ¿no? Y es que Wesley So es uno de los mejores jugadores del mundo. Y está llamando a las puertas de Magnus Carlsen, le está acariciando el culete, está diciendo: Magnus, voy a por ti. Magnus, soy tu papi. Magnus, ven conmigo. Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado esta partida. Seguiremos posteando material, por supuesto. Material de calidad como este. Os mando un fuerte abrazo desde México. Y nos vemos pronto. Chao, chao, gente. A cuidarse. Yo soy el...